Hola, Hola, Lalau, ¿cómo estás? bien, bien, ¿y tú qué tal? Todo bien, gracias por aceptar esta invitación a conversar. Gracias a ti por invitarme. Sí, estás en Santiago de Chile, ¿verdad? Sí, Sí, aquí, bueno, este espacio es de MIS Cooperativa de Críticos, que es un espacio que fundamos hace ya aproximadamente 2 años y lo hacemos en conjunción con la Confederación Internacional de Críticos de Artes Independientes. Entonces, te agradecemos muchísimo que hayas aceptado conversar unos minutos con nosotros y gracias. gracias a ti porque cuando uno se reencuentra con un amigo y que sea en una instancia como esta también es muy agradable. De verdad, te agradezco mucho la invitación. Sí, nos conocimos hace ya varios años, me acuerdo, Sí, en Holguín. así es. En ese momento estudiabas musicología, estabas investigando, estabas comenzando a desarrollar una investigación en torno a la música urbana y específicamente al reggaetón. Y Ujú. quizás sería bueno comenzar por ahí esta conversación, ¿verdad? Sí, Porque bueno, estudiaste piano antes, luego estudiaste musicología en la Universidad de las Artes de Cuba y actualmente haces un máster en Santiago de Chile. sí. Pero quisiera comenzar desde ese lugar iniciático, ¿verdad? ¿Estudiaste piano? ¿Dónde estudiaste piano? Y si ese instrumento te sigue todavía acompañando en todo lo que haces. Sí, el piano es parte de mí. De hecho, tengo uno aquí justo al lado porque uno entiende que cuando se conecta con un instrumento es algo que se queda. Cuando niña empecé a estudiar en el Conservatorio Manuel Saumel con la maestra Hortensia Urban y luego en el Conservatorio Amadeo Roldán con la maestra Mercedes Esteves. En ese proceso también fui alumna de Leonardo Gel y esos tres maestros pues en el mundo pianístico han sido referentes para mí, pero en algo muy particular también, o sea, no solo como intérprete, sino también como docente. Y esa es la manera en la que el piano todavía sigue siendo parte de mi cotidianidad, porque es como el transmitir esos saberes y esa manera en la que esos maestros que te menciono me inculcaron a mí el amor por el instrumento. Y Sí. al margen del repertorio, del lugar en el que uno esté situado, ¿no? Como regional, geográfico, digamos, me sigue llamando el reencontrarme con el piano e incluso parece como mundos muy distantes entre lo que me dedico como musicóloga, que es investigar en el reggaetón, y el mundo clásico del piano, parece como dos universos separados, pero yo siento como que dentro de mí eso no se siente como algo tan distinto. También lo Estás creo, como, porque el piano muchas veces suele entenderse como un instrumento muy elitista o que solo pertenece a ciertas élites o a ciertos espacios de compartir una música determinada. Sin embargo, el piano lo tocan personas y esas personas están atravesadas por regímenes culturales, por sensibilidades determinadas, y es tu caso, ¿verdad? Y por eso yo también tampoco siento que hay en ti una dicotomía. Yo siento que son caminos que se pueden perfectamente entrelazar, ¿verdad? claro, La investigación en torno a la música sí. urbana y el instrumento. Sí, es que la historia de vida de uno como artista, pues también está atravesada por lo biográfico, estas circunstancias de vida que van apareciendo y es como, así llegué a la música a través del piano y como que eso no se deslinda del hecho de que luego en la universidad estudiase, gracias a ser pianista y tener conocimientos musicales también, ¿no? Porque llegar a la Universidad de las Artes para mí fue como un sueño hecho realidad de una manera muy curiosa, o sea, como que yo no tenía ni idea de que existía la música y 2 años antes yo no sabía ni que la musicología podría ser algo que para mí llamase la atención, ¿no? Como que esa llamada a la vocación surgió a raíz de conocer a la maestra Grisel Hernández, que fue mi profesora en el Conservatorio Amadeo Roldán. Y cuando vi su manera en la que desempeñaba la profesión, el cariño con el que se refería a ella, fue como, qué curiosidad, ¿no? Simplemente como el hecho Ujú. de curiosidad cuando aquello ni siquiera pensaba siquiera en el reggaetón, porque de hecho me disgustaba y es algo que tengo que confesar a esa altura, como que yo no escuchaba ni siquiera el reggaetón. Entonces como que todo fue encauzándose, ¿no? Como en esa dirección. Y cuando uno revisa como las cosas que le han pasado, por supuesto, te das cuenta, voy mencionando nombres, porque esos profesores
se convirtieron como en mentores, más Sí, allá es de decir, la que labor estudiaste, docente únicamente. sí, que estudiaste, bueno, iniciaste la carrera como musicóloga gracias a referentes importantes en tu desarrollo como artista, como pianista, ¿verdad? Sí, Y sí, bueno, definitivamente. es importante decir que para estudiar musicología en la Universidad de las Artes tienes que tener previamente un estudio en un instrumento específico, ¿verdad? Sí, de hecho como que todos los que estudiamos musicología en el ISA venimos de algunos instrumentos, o sea, no necesariamente del piano, pero todos hemos estudiado algún instrumento antes. Entonces eso también muestra como de una exigencia, un rigor académico, científico también, que es como muy particular de ese espacio académico. Entonces Sí. como que esa experiencia, como te decía, sumó para llegar a la Universidad de las Artes como con estos referentes sonoros, incluso académicos, porque así fue como conocí la obra de Danilo Orozco, de Angelier León, de María Teresa Linares, que son como para mí grandes referentes, yo creo que para toda la comunidad musicológica cubana y me atrevería a decir que de América Latina también. Sí, ¿y en qué momento decidiste decir, bueno, esta formación para mí es indispensable, sin embargo, me interesa poner como el foco de mi investigación en otro sitio, digamos? Que es un Sí, sitio que, como ya decíamos, también forma parte de todo el arsenal musicológico cubano, ¿no? Pero cuando dijiste, este espacio de la música urbana me interesa como espacio de investigación y como espacio para ejercer un cuerpo crítico frente a lo que me rodea, ¿no? yo recuerdo el Congreso de Musicología de Casa de las Américas, si no me ubico mal en el año, en el 2016, que la musicóloga cubana Liliana González hacía una presentación sobre los gustos y los consumos dentro de un ambiente universitario del reggaetón. Y yo llegué con Mm. digamos, como esa llamada a la atención a la clase de la profesora Marilena Vinuesa de Metodología de la Investigación, porque me llamaba la atención simplemente el que esos mundos que para mí en ese entonces estaban separados, la academia y la música urbana, estuviesen ahí dialogando perfectamente en una ponencia precisamente en Casa de las Américas. Eso me llamó muchísimo la atención y llegué a Sin, clase como con ese comentario. sin embargo, la tradición de estudiar la música popular en Cuba es antiquísima, ¿verdad? Tenemos referentes Sí, importantes. En ellos también te has como basado para entender otro momento del país, otro momento de la cultura cubana. sí, definitivamente uno tiene esos referentes de los estudios de la salsa, del son, de las tradiciones danzoneras también, toda música popular. Pero en particular la música urbana, sabes que sí existen y cada vez menos, por suerte, estereotipos, tabús con respecto al tema. Entonces, yo sentía en ese momento que no tenía que ver, como que la academia no hablaba de la música urbana o que eran ellos y nosotros, ¿no? Como esa visión del otro. Sí, Y verlo encontrándose ahí en la ponencia de la maestra Liliana González, pues también me llamó la atención muchísimo. Y llegué así como con esa inquietud y la profesora Marilena Minuesa me dijo, haz una reseña para clase como un ejercicio académico de lo que te llamó la atención a manera de contenido de esa presentación. Y cuando terminé, estaba escuchando temas de reggaetón como para también complementar esa escritura y no ha parado desde entonces. Como ¿verdad? que no sé qué pasó ahí, como fue un clip, Sí, que la porque curiosidad se despertó en tu totalmente. desarrollo como persona, en tu infancia, en tu adolescencia, ¿el reggaetón formó parte de tu día a día o no? Yo, yo creo que de todos En el este paisaje sonoro contexto. estaba, ¿no? Sí, Sí, era innegable, o sea, yo recuerdo mi infancia así como en las fiestas de niños que de pronto como que podría salir temas de reggaetón y había mucho como que Don Omar, Daddy Yankee, que era como esa época dorada, digamos, sí. 2004, 2005, pero no era la música que yo escuchaba. Yo era más como de baladas en español o canciones de hip hop en inglés, un poco de todo, incluso salsa, porque es la música de mi familia, ¿no? Como el género que más se escucha en mi ámbito familiar. Y muy poco reggaetón. O sea, no te voy a negar que sí tenía algún que otro reggaetón en estos dispositivos de reproducción, las Walkman. Sí. Tenía una y también lo ponía ahí, después en el MP3 también tenía, pero era como muy aislada esa escucha. La Lau, y puedo quizás percibir que dentro de la Academia Musicológica Cubana
los estudios en torno a la música urbana son muy escasos, ¿verdad? O llaman. Sí, pero ya no tanto. O sea, Pero creo que el tú giro, inauguraste el camino, ¿verdad? Ya antes se habían hecho ya algunas antes se otras habían hecho investigaciones. cosas, sí, no, no es un camino que yo descubriera. De hecho, te comentaba Liliana González con este trabajo puntual, no es un área en la que ella se especializa así como con varios trabajos, porque trabajaba el rock antes de eso, pero bueno, también queda como en escenas que son colindantes, ¿no? También está Julián Heredia, que fue, si no tengo mal el dato, la primera tesis de musicología en ELISA que versó sobre el reggaetón, fue en el 2012, eso lo recuerdo. En el ámbito, ya, creo que es esto, hablaba de la apropiación cultural en el ámbito del reggaetón, de estos elementos como identitarios de la música cubana, y antes de eso, pues también Danilo Orozco trabajó sobre la música urbana. De hecho, hay textos publicados suyos en la revista Clave, en la Gaceta de Cuba, entendiendo el reggaetón como un elemento sociocultural, más allá del género musical, que eso es algo que ha influenciado mucho mi perspectiva, acercamiento al género, porque es entender que no es solamente un género musical, ¿no? Como el Ujú. entorno que le rodea también es súper relevante. Sí, bueno, el otro día, hace unos días compartíamos en el perfil de Mist uno de los reels que compartes en tu perfil y hablaba específicamente del reparto, no únicamente como un contexto físico, sino también como un contexto simbólico, digamos. Y pasa, bueno, el reggaetón son nociones que comparten espacios físicos y no solo físicos, ¿no? También comparten espacios de significación sensible, digamos. Es así. Sí, totalmente. Yo creo que más allá de las generaciones, que es algo de lo que se habla mucho cuando se habla de reggaetón, asociando con una cultura joven, yo creo que lo más llamativo del reparto en particular, que es como el reggaetón cubano en sí, en mi criterio, es que apela a la sensibilidad y a la identidad nacional, desde una perspectiva de problemáticas sociales, de realidades, de lenguajes, de modos de ver la vida, de cubanos en general, cubanos y Sí, cubanas, apelando también o refiriéndose también, creo yo, a reflejar realidades cubanas muy potentes, misoginia, machismo, sexismo, violencia de género, que yo creo que no siempre se están comunicando de una manera crítica dentro de la producción del reggaetón, pero que el propio hecho de que se traten estos temas dentro de la escena musical del reggaetón es también una llamada a la atención de esto está pasando, los jóvenes o la población en general también tiene ciertas inquietudes a referirse a determinados temas, porque es un elemento súper interesante pensar eso mismo que comentaba sobre el reel que publiqué hace unos días, sobre el reparto no como espacio físico. Siempre fue una palabra que utilizamos en Cuba para referirnos a el reparto Siboney o el reparto Atabey, no sé, en como zonas diferentes zonas de periféricas. la ciudad Sí. y crea estratificaciones también, ¿no? Como zonas físicas que están ubicadas en municipios distintos, ¿verdad? Ujú. Pero Sí. ya al ubicar en municipios distintos también se crea un imaginario visual de cómo se ven esos barrios que mencioné, por ejemplo, ¿no? Porque Sí. cuando es muy distinto una canción como Cerro Cerrado, que se refiere a una manera de vivir en La Habana, que es una Habana muy particular, en un municipio muy En el particular, a una cerro. canción, exacto, a una canción que se refiere a algún bar, como las de Alex Duval, que se refieren a bares que se encuentran sobre todo en del Vedado, Miramar, Playa. El imaginario es otro. Y el concepto de reparto pasa de ser algo meramente geográfico a convertirse en la expresión de estilos de vida dentro de Cuba. Sí. Y Recuerdo específicamente que, dentro de La Habana, ¿no? sí, recuerdo que estuve en una conferencia que impartiste hace algún tiempo en la Fundación Ludwig de Cuba, eh, donde parcelabas dentro del reggaetón hecho en Cuba, el reparto, varios otros sitios como el Tumbatón, como otras posibilidades de hacer música. Y quisiera que, si puedes, hacer ahora esas particularidades, ¿no? Un poco para entender el sistema del reggaetón en Sí, Cuba. ante todo quisiera decir que voy sintiendo y analizando de a poco que estas vertientes cada vez existen menos, por algo que te voy a comentar al final de Vale. esta Sí. intervención. Mira,
Antes, al principio de esta etapa de apropiación cultural del reggaetón, estaba muy visible la unión entre la timba y el reggaetón, que era lo que te decía que investigaba la musicóloga Yurien Heredia, ¿no? ¿Puedes decirnos qué Eh, es la timba para las la timba personas como que nos género, escuchan? sí, la timba como género Sí. bailable cubano, que incluso en algunas zonas se le conoce simplemente como salsa, pero que en una cuestión de medios expresivos tiene otras velocidades, maneja otras tímbricas, otras sonoridades, medios sonoros en sí, y se baila más rápido también como para que tenga esa referencia corporal de que es un género que en Cuba tiene como una expresión muy particular, es muy distinto a la salsa colombiana, por ejemplo, puertorriqueña. Es Pero la base nuestra, es el ¿no? son. ¿Cómo? La base es el son cubano. Sí, es Sí. como la evolución de ellos. Debo decir desde ya que no me especializo en ellos, simplemente te estoy diciendo como Vale. estas Sí, sí. características así generales, porque sé que la palabra timba igual a un público internacional pues no le es tan Familiar. conocida, ¿no? Sí. Sí, entonces como que la timba se asoció o se mantuvo viva, conectada con el reggaetón durante un periodo muy fuerte, tiene un camino propio, por supuesto, pero por estas conexiones entre géneros musicales y estas mediaciones que se dan, pues a veces los límites se borran un poco y estaba presente y todavía lo sigue estando el hecho de que la clave cubana esté dentro del reparto, es también como un proceso en el que fue fluyendo estos elementos sonoros identitarios nacionales, ¿no? Y viene a raíz de estas conexiones también, creo yo. Eh, pero te decía que estas vertientes del reggaetón, que yo mencionaba aproximadamente en 2018-2019, que eran faranduleros, reparteros, timbatón y cubatón, estaban dados por el hecho de maneras de expresarse distintas dentro de esta escena musical. El farandulero es esto mismo que yo mencionaba anteriormente, con zonas de La Habana que tienen como una conducta más elitista en cuanto a sus formas de consumo de la música urbana. ¿A qué Ujú. me refiero? A que se consumen en bares, que está asociado con una vestimenta y una forma de proyectarse en ámbitos musicales que están asociados con el dinero, ¿no? Con amplio alcance a una buena situación económica, que contrasta, por ejemplo, con el reparto, que en sus inicios y sobre todo en ese momento en particular estaba muy enfocado en reflejar que había una polaridad en esa expresión musical de personas que vivían en barrios, que necesitaban expresar sus carencias o sus necesidades también, no solo económicas ni materiales, sino también como de tener una voz propia dentro de la escena musical. Y de ahí viene como el icónico chocolate, por ejemplo, que igual esto es algo como que se ha ido construyendo a pasar de los años, por ejemplo, desde los inicios del 2000 viene el reparto sonando, pero ha ido posando como género, aparte, que eso es lo que quería comentar. El Sí. otro sería el timbatón, que era esto que comentaba con la conexión con la timba, y el cubatón en ese momento existía por el término que asociaba a estos grandes conciertos que se hacían en Miami alrededor de la agrupación Gente de Zona y que bueno, a medida que iban migrando, que era algo más inusual que lo que es ahora, que iban migrando los reggaetoneros hacia Miami, pues se notaba que entraban como en estos circuitos distintos, tenían acceso a empresas internacionales, a distribución internacional de su música, y eso los diferenciaba de cualquier reggaetón que se pudiera producir únicamente dentro de la isla. Eh, ¿Qué pasó? Que con los años estos límites, y es muy típico que los géneros terminen de apropiarse hasta convertirse en algo propio, o sea, como del país. Y, y el reggaetón repartero yo creo que terminó como condensando todos esos imaginarios en una sola ubicación, digamos. Los faranduleros, que parecía distante al reparto, pues también hoy es parte del reparto, dependiendo de qué referente artístico se revise, te vas a dar cuenta de que hay como una manera de comunicar que ya no es como la del principio, está como más edulcorada incluso, y algunos de los reparteros viven fuera de Cuba. Entonces ves como que dialoga con lo que antes se entendía separado, el cubatón con el reparto, y ahora están ambos con ese acceso a los circuitos de distribución de Miami. Por ejemplo, pienso en Mm. el Wampi, en grandes escenarios fuera de Cuba. Entonces, yo creo que es interesante entender que de momento, en cuestión de 5 o 6 años, estamos hablando simplemente de reggaetón cubano.
Y esto yo creo que Claro. no es que derrumbe la tesis que tenía cuando estaba realizando la licenciatura, sino que da cuenta del paso del tiempo, de Sí, cómo los procesos transmutan, ¿no? sí. ¿Y quién nombra esos espacios musicales? ¿Quién le pone esos nombres? En tu caso, ¿esas disecciones las hiciste tú misma y lo nombraste? ¿O ya eran, por supuesto que ya eran maneras de nombrar a las cuales te enfrentaste, ¿no? Mira, esas categorías las fui tomando de diferentes fuentes, como para ordenar y a catalogar la escena. Por ejemplo, farandulero no se reconocía como farandulero, pero en una comunicación personal para mi tesis que me hizo Yurien Heredia, me decía, yo creo que la conexión entre el periodo que yo analicé, 2012 que ella analizó, y el periodo de mi tesis que era 2016-2018, era que la farándula, como término este de todos los fans que se aglutinan en torno a un artista, la conducta o el comportamiento musical que sucede en ese momento, era común, no había pasado grandes cambios en ese periodo. Entonces, a raíz de ahí viene ese nombre, el reparto tiene ese nombre simplemente porque así se identifican ellos como artistas Ujú. y así los identifica su público. Pero que también hay otro término para referirse a ello que es el morfa, que es como más underground utilizar ese término y es exactamente lo mismo, pero como que se utiliza entre los artistas o entre la gente que tiene como su gusto musical asentado en el morfa, ¿no? El Sí. cubatón viene a raíz de estos conciertos que te comentaba, que si se googlea cubatón, van a ver como que se dieron una serie de conciertos entre el 2017, si mal no recuerdo, hasta el 19, porque en el 20 se interrumpe por la pandemia, que tenían ese nombre, o Cubatonazo, que también es como un programa radial en Miami, por lo menos en aquel entonces, que también circulaba este tipo de música. Entonces lo que yo estaba analizando era patrones que se repetían dentro de esos espacios y qué características tenían, porque ellos no las tienen conceptualizadas, pero entienden que están representando un término. Y por la parte del timbatón es simplemente la contracción de ambos nombres y yo creo que ha sido mencionado en varias ocasiones, no solo en mis trabajos. Sí. ¿Qué diferencias son para ti las más importantes de un reggaetonero o reggaetonera que ha desarrollado su trabajo en Cuba y luego migra a Miami, por ejemplo? ¿Existe un quiebre en tu percepción de entrar en un circuito distinto? ¿Qué cambia Yo en creo que esta no cambia cuestión? nada. ¿No? Es muy curioso. Mira, hay una broma de entender Miami como una provincia más de Cuba. Fíjate que puse comillas porque siento que hay una polaridad de opiniones en torno a eso. Pero en el mundo de la música urbana y en el reggaetón en específico, es una realidad. Es Miami tan, o sea, como la visión de progreso tan fuerte que tienen los reggaetoneros cubanos hacia esa zona en particular de los Estados Unidos, que se convierte como el que el llegar allá es simplemente como conseguir esa sensación de éxito que andaban buscando, y desde ese minuto su música circula en ambos países. Sí. O sea, Y, y, es y es- como que está y es- pensado en esa industria de claro. esa manera. Y pudiéramos en algún momento percibir que el reggaetón que se hace desde Miami de alguna manera pone directrices al reggaetón que se hace dentro de Cuba o al revés. Lo que en un momento fue desde Cuba hacia Miami, hoy es desde Miami hacia Cuba, ¿no? ¿Quién pone hoy digamos, las maneras de hacer más populares o más oídas, ¿no? Yo creo que no tanto las maneras de hacer, sino las maneras de distribuir. Fíjate Ujú. que las maneras de hacer están asentadas en la identidad nacional cubana y siempre visibilizando la manera de decir y de hablar dentro de Cuba. O sea, siempre el vocabulario está asociado con lo que esté de moda en el país, o por ejemplo este tema de Wow Pop y de Lázaro Yareli, que es como un reel que se hizo viral en Cuba. En ese momento deja de ser importante dónde está situado el artista porque tiene su mirada Mm. puesta en la realidad para que conecte con la mayoría de la población que es su público potencial, ¿no? Ahora, lo Sí. que yo sí diría que las directrices están en cuestión de distribución enfocadas en que llegue a los circuitos internacionales que desde Miami se configuran, que es Porque, muy ¿cómo se distinto. distribuye el reggaetón dentro de Cuba? Las El maneras reggaetón más sí es como importantes.
Sí, es muy distinto a lo que cualquiera se pudiese imaginar, empezando por el hecho de que dentro de Cuba no se consume Spotify a menos que se utilice un Ujú. VPN y entonces ahí se tiene acceso a la plataforma. Pero no es la forma tradicional de escucha. Sobre todo el paquete semanal. Ese marca la diferencia. Y de hace aproximadamente 4 años, los bots de Telegram, en los que se descarga música desde Spotify o Deezer, también las personas Ujú. descargan y como que a manera de piratear el archivo Sí, musical, también lo descargan a sus teléfonos. Las otras porque, formas de claro. distribución están asociadas ya como con las páginas de Instagram de los propios artistas y así. Sí, porque son artistas que viven con el pirateo todo el tiempo y conviven con eso. Sí, Saben que su música va a ser pirateada. Incluso yo creo que esta es de alguna manera, el inicio del reggaetón también fue así, ¿no? sí, Los DJ que repartían los discos en los bares, ¿no? Era como todo así muy subterráneo, ¿verdad? Desde el sí, inicio del reggaetón, el dembow también se distribuyó así, todo esto se empezó siendo así, ¿verdad? El pirateo sí. así ha formado parte del reggaetón desde su nacimiento. Y luego estaban estas tiendas, no sé si te acuerdas, que se ponían como unos pallets ¿Verdad? en la pared, así como dando hacia la calle, y se ponían los discos, Sí, y las personas pasaban y realizaban como las listas de éxito que los ponían los almendrones, los taxis, verdad. que eran como unas listas de reproducción de unos 20 temas o algo así, que como que decía éxitos 2010. Y entonces como que todos los Verdad, taxis tenían sí. puesto en el país las mismas canciones porque como que se pirateaba así como Eh, de una. y lo que se escuchaba en los almendrones se escuchaba en la ciudad, ¿no? Era también como un Mm. altavoz de los propios artistas, ¿no? Sí, Y todavía pasa, porque yo recuerdo cuando todavía estaba en La Habana que cuando uno escuchaba un tema en un visitaxi, seguro podías estar que iba a estar en la fiesta toda la semana. es Como que verdad. no fallaba, siempre estaba como muy conectado. Ya una vez que estaba en el visitaxi o en un almendrón, ya eso lo podía estar escuchando toda La Habana. Es verdad. Y Lalau, ¿pudieras de alguna manera trazar una línea del tiempo cronológica de cómo el reggaetón entra dentro de Cuba y cómo se desarrolla los principales exponentes del género? ¿Cómo surge, cómo entra ese ritmo a Cuba, ¿verdad? Pensando que viene de otras islas del Caribe, ¿no? Sí, justo porque hablas del Caribe y yo siento que el oriente de Cuba tiene una conexión muy especial con el Caribe. De hecho, se puede notar en la identidad de las personas que viven y nacen en el oriente de Cuba. Por allá mismo entró el reggaetón. Bueno, yo he Eh, escuchado mucho a Eddie K, por ejemplo, que es santiaguero, ¿no? también, sí. Sí. Pero Eddie K es Entonces, reggaetonero, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí. O sea, por ahí empieza también su estética. Luego se va mezclando mucho con el rap, que también es algo bonito de pensar que son géneros que confluyen a pesar de todas las fricciones que se han dado en diferentes momentos de la historia de ambos géneros. Pero son géneros que confluyen bajo el paraguas de la música urbana, ¿no? En cuanto a estilo, hay muchos reggaetoneros que empezaron siendo raperos, como por ejemplo Alexander es de Gente de Zona, Ujú. fue rapero primero. Entonces, inevitablemente las músicas se influencian mutuamente o el artista guarda esa historia musical de vida, ¿no? Y se Sí. nota. Entonces, Co- co- con lo que te decía como sí. con ¿Cómo respecto inicia al. el ¿Ah? reggaetón en Cuba? Cronológicamente, ¿cómo podemos dividir la historia del reggaetón en Cuba? Mira, lo que te decía de la llegada a Cuba desde el oriente, o sea, como que en cuanto a datos históricos no domino las fechas Ujú. o los momentos, pero sí sé que se hizo muy cercano a la identidad del cubano a raíz de también jugar con las sonoridades de la música oriental cubana. Pero el momento icónico, me atrevería a decir, es cuando llega a La Habana. Ahora, esto que estoy diciendo también es contradictorio con algo que yo muchas veces me he cuestionado y todavía siento la necesidad de estudiar, que es el hecho de esa mirada habanocéntrica, vamos a decirle, hacia el Ujú. reggaetón. Porque quizás por cuestiones logísticas no llegué a hacer esa investigación años anteriores que lo proyectamos. Con Malcolm Goldfight, que fue un importante rapero y gestor en Cuba, teníamos ese proyecto, falleció hace un par de años, y entonces como que ahí quedó esa historia de entender por qué desde La Habana no tenemos ni idea
de qué pasó o pasa en el reggaetón desde Matanza en adelante. Es como Mm, está tan proyectado el hecho de que llega a La Habana y luego se visibiliza hacia el exterior, que no tenemos ni idea de decir agrupaciones en específico que estén haciendo cosas interesantes, al margen de que cuando llegan a La Habana sabemos quiénes son, ¿no? Pasa entiendo. mucho con esa mirada a la capital. Entonces casi que la historia que te voy a decir ahora es desde La Habana, por eso pongo esta salvedad. Sí. Eh, Mira, yo creo que icónico Cubanito 2002 también, en ese inicio, Ujú, eh, por supuesto, el acercamiento o esta patente de inicio del reparto con Elvis Manuel, La Tuba, que fue un tema muy controversial, pero que hoy es de los temas que tiene como mayor nostalgia dentro de la música urbana cubana, por ser una persona que falleció migrando hacia los Estados Unidos y se hizo icónico por ser tan joven y también ujú. convertirse en el referente musical del chocolate, que sí es una persona con amplia visibilidad en la escena ya más contemporánea. Sí, Eh, yo, te, yo te diría que otro momento también importante serían Los Cuatro, que es una agrupación que con esa sonoridad timbera hacía reggaetón también y luego hizo discos que si mal no recuerdo se llaman Privilegio, que hacían homenaje a canciones y baladas latinas en general en formato de reggaetón con salsa, ¿no? Timbato. Eh, yo creo que por ahí sería como estos hitos anteriores. Luego, por supuesto, el chocolate que te lo mencionaba. Eh, Patrick White dentro de las mujeres, sí. luego La Diosa también, que igual está haciendo música en el presente, pero que sabemos que igual tuvo en sus inicios esta influencia de la música popular bailable cubana, que todavía se nota por su trabajo sonoro con Rey el Mago. Otras agrupaciones como Gente de Zona, yo creo que es innegable, a pesar de que en algún punto se criticó también como esta visión globalizada del reggaetón y no como una identidad sonora cubana, pero por supuesto, si los temas más grandes de la música del reggaetón global tienen su voz, también hizo posicionar la mirada del reggaetón dentro de la isla y eso es como un mérito de todas, ¿no? Eh, yo creo que por ahí sería también Insurrecto, Baby Lores, que son como voces que a partir de las tiraderas, que fue algo que en el reggaetón latino estuvo muy de moda hace un par de años, que era como estas confrontaciones entre los reggaetoneros que decían como alguna ofensa, casi siempre homofóbica, quiero poner Pero, esa ¿y atención sobre el era una tema. estrategia de mercado o por qué sucedían las tiraderas? Sí, o sea, se venden como asuntos personales a zanjar dentro del escenario, pero nadie puede dar garantía de que sean asuntos personales reales. Mm, claro. Sino, parece casi como los inicios de una mirada desde el marketing digital, Ujú. o marketing simplemente desde Cuba. O sea, es como que en aquel entonces no se hablaba de marketing, pero sí que es una estrategia de publicidad el proyectar un problema entre dos figuras que están en el escenario y que su público las ama, las adora y que de momento se peleen. Entonces, como todos van a querer presenciar en escena el féretro que tiraron en Río Cristal, creo que fue ese fenómeno cuando hace como que ya murió y entonces como que lanza ese féretro a la piscina y entonces como que ahí es como ya el clímax de esa tiradera y ese conflicto y a lo mejor se llevan bien. Entonces como que pasan los años y vuelven a hablarse en serio y la gente quiere ver el reencuentro. Es como mantener viva esa llama y esa mirada de atención sobre el artista. Entonces sí, las tiraderas Sí. siempre van a ser una estrategia al margen de que sí hay tiraderas que se dan por conflictos reales, ¿no? Hablabas de que muchas veces la tiradera tenían tintes homofóbicos. Eh, Sí. en tu opinión, ¿cuáles son las principales, digamos, dinámicas de dominación o de subyugación que también ejerce el reggaetón frente a otros cuerpos subalternos, ¿no? ¿No? Dentro Mira, de una cultura. sí, yo creo que lo más común, antes de hablarte de la homofobia que refería antes, es la cosificación del cuerpo femenino.
es histórico dentro de la escena musical del reggaetón, que se cosifica el cuerpo de la mujer como parte también de la dominación y de la hipersexualización del cuerpo de una mujer dentro de la escena. Pasa de muchas formas, a veces más explícita, otras veces implícita. Por ejemplo, en los textos de las canciones siempre se va a referir a las zonas sexualizadas del cuerpo de la mujer como un área a explorar y a dominar. Luego estaría como dentro de los videoclips el mostrar el cuerpo como protagonista, pero un cuerpo que es canónico, ¿no? Como un estereotipo de mujer, mujer blanca mayormente, pronunciadas curvas, por ejemplo, debe tener como determinado color de pelo en dependencia de cómo esté de moda, porque muchas veces en Cuba está de moda tener el pelo negro, otras veces ser rubia, y en dependencia de eso también se van moviendo esos códigos. Y entonces yo partiría de esa gran zona del reggaetón que sexualiza el cuerpo de la mujer como una de las grandes áreas de dominación. Ahora, yo no querría dejar de lado el hecho de que también hay un estereotipo de hombre, hablando desde las masculinidades. Pasa mucho que está segmentada la ubicación de la imagen masculina en que los reparteros suelen ser hombres negros. Y esa es la zona del hombre negro dentro de la producción musical reggaetónica en Cuba. Y el hombre blanco le corresponde entonces la zona de las élites, los bares, quizás más visibles. Ahora, insisto en que eso se ha ido borrando con el tiempo, quizás un poco también por la visibilidad y el alcance que ellos han logrado, pero es inevitable que se sigan notando como esas rupturas en cuanto a cómo se concibe un hombre reggaetonero y poner, como un ejemplo te diría, Chocolate y Diván, por decir solo dos. Y el tipo de público que tienen es distinto. El tipo de proyección escénica que tienen es distinto en cuanto a que uno potencia más la sensualidad, más que la sexualidad en el caso de Diván, y Chocolate es la representación de una violencia y un conflicto siempre con sus pares dentro de la escena. Y yo creo que esos códigos, ya sean planificados o no desde el punto de vista de gestión de su imagen, patentan un tipo de masculinidad dentro de la escena que está así como que fragmentada, ¿no? Y yo luego iría al tema que te mencionaba anteriormente con la homofobia y la transfobia también, que dentro de la escena se da entre hombres heterosexuales que para ofenderse se utilizan términos homófobos. Y ha sido tan común que está normalizado. Y yo creo que eso es lo preocupante, o sea, como que hay poco cuestionamiento en torno a eso. Sí. Y también la asociación de colores, digo en videoclip, o también en cuanto a vestimenta, como para crear problemáticas en cuanto a la identidad de género de un artista, o simplemente chisme, digamos, en torno a esos roles de género que se sitúan, ¿no? Entendiendo siempre las masculinidades reggaetónicas como que deben ser hombres heterosexuales. Y es únicamente así. Entonces, se hace un morbo también en algunos temas de reggaetón sobre el hecho de una relación lesbiana, por ejemplo. Existe como ese deseo oculto o no tan oculto hacia el cuerpo de la mujer en una relación de trieja, pero donde sean dos mujeres y un hombre empoderado. Entonces, como que ya ves, se manejan muchos códigos estereotipados en torno al tema y me parece que es como una zona bastante compleja. Ahora, existen excepciones, por supuesto, como en todo, en el que se entiende el empoderamiento sobre todo femenino. Fíjate que siento que todavía los hombres no se están cuestionando estos tópicos que te estoy mencionando, o no por lo menos de manera visible, pero sí mujeres dentro de la escena, y en particular que son las dos reggaetoneras que estoy investigando para la maestría acá en Santiago de Chile, que son La Diosa y Malaca, de maneras distintas, entendiendo el empoderamiento. Malaca, yo creo que en su discurso musical es un ejemplo de ubicar el tema de la sexodiversidad dentro de la escena musical, al margen de su orientación sexual, que no es tema visible dentro de su producción, o sea, no es una expresión personal, sino la voluntad de la artista de visibilizar una forma de expresión que no existe en la escena. O sea, te pongo un ejemplo. Omelette es una canción de Malaca que se refiere a una relación homosexual
en la que el artista actúa dentro del videoclip, dando espacio a la posibilidad de que sea una experiencia real. Pero lo relevante del video no es que sea una experiencia real o no, o sea, no es el chisme o el dato de si la artista es homosexual o no, sino lo icónico de que un tema de reggaetón trate sobre una relación entre dos mujeres, el proceso de un beso también como agregándole cierto romanticismo, Ujú. que es un tema muy poco común, o sea, un acercamiento muy poco común en la escena, y yo creo que eso se hace súper interesante para entender que se empieza a ver una diversidad dentro de la escena. El empoderamiento que por otra parte tiene la diosa dentro de la escena musical está basado en un poderío, en un responder como mismo ha sido tratada durante mucho tiempo dentro de la escena la imagen de la mujer. Fíjate que el tema La Papaya, no, se llama Las 40 libras, creo. Ya, Ahora, creo que sí, sí, creo que se llama así, pero La Papaya de 40 libras sí, ubica dentro del órgano sexual femenino el centro, cuando siempre el reggaetón ha sido falocéntrico. Entonces, otra manera de entender el empoderamiento al resituar desde una conducta que si bien es ujú, machista, dentro de la escena se consideraría un acto feminista, porque está rompiendo un estereotipo y un canon que se ha ido repitiendo durante los años. Por sí. supuesto, los equilibrios faltan, porque estamos como en ese Mm. juego de tirar hacia un lado al otro, pero yo creo que es cuestión de tiempo. ¿Has podido hablar con la diosa, con Malaka? Sí, las conozco en persona. ¿Qué te dicen ellas de sus experiencias personales en torno a la música y el trabajo que hacen? Mira, cuando conocí a la diosa, que la he visto solo una vez, conocí a una mujer muy entregada a su carrera musical. Al margen de el personaje musical que ella tiene en redes sociales, yo creo que hay una parte de ella que es muy auténtica, que también se logra ver en redes sociales si uno busca en su contenido, y es el hecho de que es muy sacrificada. Y eso se evidencia en la manera en la que trabaja su música. El pensar en que hace aproximadamente 3 años ella no había sacado ni siquiera un tema en años. O sea, 3 años atrás, y de ahí en lo adelante faltaban años de música por Sí, cuestiones personales, por cuestiones de gestión, muchas problemáticas que ella enfrentó. Entonces, ahí habla también de cómo, por ejemplo, en un bar, el gerente prefiere contratar a un hombre que a una mujer. Y sobre eso ella me hablaba. O sobre los pagos que le hacen cuando trabaja una mujer o cuando trabaja un hombre. Este elemento del trabajo y los roles de género también. sí. Entonces, son problemáticas que artistas grandes enfrentan, que no siempre se mencionan, ¿no? Pero que lo que resalta ahí es como la figura de mujer detrás poniendo el empeño a su carrera, algo poco visible dentro del reggaetón. Y por otra parte, con Malaca sí hemos coincidido varias veces, o sea, varias veces en entrevistas, la he entrevistado 2 veces y luego como conversando simplemente así como para esta misma tesis, de ahí viene la inspiración de hacer esta tesis de maestría, y también presencié la grabación del video en Taconá, que es lo que inspira mi podcast, que lleva un Sí. nombre similar en Taconás, porque quiero pluralizar el poder o el empoderamiento femenino. Y cuando estuve en el videoclip, más que en las conversaciones, tú sabes que a veces pasan esas cosas que uno no se espera, Claro. el ver a una artista que se implica en los procesos creativos es algo muy curioso, porque se piensa en el reggaetón como algo simple de hacer. Es como, Mm. pongo un dembow, canto arriba desafinado y que las máquinas se encarguen del resto. Y eso es un estereotipo muy grande que tiene la escena Ujú. y que no es así. Vi a un artista que desde que concibe el tema piensa en cómo va a sonar la melodía, qué influencias de género va a tener, porque también es freestyler, ella hace rap, trap y Ella reggaetón. escribe también su Entonces como que música, ¿no? también juega. Sí, Sí. Entonces, como actriz, actúa dentro de sus videoclips y eso también confluye en su arte. Y está muy presente también dentro de los procesos de producción del vestuario, del maquillaje. Entonces, es entender también como esta figura de artista más allá de ser solamente cantante, ¿no? Y eso sí. tampoco se menciona en el imaginario del reggaetón, ¿no? Es como que fíjate, hay una frase, o sea, una unión de palabras que está ahora en boca de varias personas porque es reggaetón, que es una proposición de Alexis Díaz Pimienta
proyecto de clase, no tengo toda la información, Sí. pero que me llama muchísimo la atención esto de tratar de como educar la escena musical, y yo creo que dentro de la escena está pasando igual. O sea, no hay que pensar que todos los reggaetoneros son personas que no se piensan lo que hacen. Hay que Ujú. dejar de tener estos prejuicios hacia la escena y entender que ahí hay artistas, creadores, personas que están visibilizando su realidad, que tienen necesidad de expresar sus inquietudes musicales, que descubren la música desde otra parte que no es únicamente la de la partitura, la más convencional, la tradicional, pero que sí juegan con sonoridades, con timbres, con el sonar para que interpele las afectividades del cuerpo de su público, ¿no? Y sobre todo porque creo que hoy hacer reggaetón ya no es lo mismo que hacer reggaetón hace 20 años, porque ya carga con una tradición importante la propia música del reggaetón. O sea, ya no se puede hacer reggaetón sin pensar en todo el reggaetón que se ha hecho antes, ¿no? Y eso yo creo que es mucho más difícil para los reggaetoneros de hoy, y las reggaetoneras, ¿verdad? Sí, hay una memoria histórica dentro de la escena musical. O sea, no se suele pensar así porque se piensa como un género joven, no solo por el público, sino porque es de creación reciente, tiene 30 años. Hay Claro. géneros que han durado 30 años, o sea, Ujú. géneros icónicos que actualmente no están vivos o que duraron menos tiempo de lo que el reggaetón. De hecho, como que a mí a veces me da gracia pensar que dentro de poco el reggaetón va a haber durado más que el periodo clásico. ¿Verdad? Lo has pensado yo, porque sí. Y sobre todo seguramente le ves un camino todavía por delante bastante Sí, grande. está totalmente vivo. Claro, lo que va es mutando. Pero te digo esta broma o reflexión mental Sí. mía porque a veces en cuestión de espacialidad o de tiempo uno se sitúa distinto porque estamos en la Ujú. contemporaneidad, que los tiempos son otros, Sí. pero 30 años es mucho tiempo para un género musical. O sea, han pasado muchas personas haciendo esta música, hay mucho público, hay muchas Ujú. generaciones. Mi generación está construida sobre la base de que ha estado sonando reggaetón todo el tiempo, Sí. desde uno Eh, nacer. Lalau, has mencionado una palabra que quisiera reflexionar sobre ella. Reggaetónico. Reggaetónico, cuando yo hubiera utilizado la palabra reggaetonero, ¿no? Como una sensibilidad reggaetónica o una sensibilidad reggaetonera. ¿Por qué reggaetónico? ¿Qué significa reggaetónico? Mira, cada vez que uso esa palabra estoy homenajeando a alguien que no conocí y admiro demasiado, que es el musicólogo Danilo Orozco. Cuando yo leí su texto sobre el reggaetón y empezaba a utilizar esa palabra, me pasó como a ti ahora, que es como, ¿por qué usar esa palabra y no usar reggaetonero? O sea, porque la palabra Claro. existe, Sí. pero yo siento que, o sea, si el maestro hubiese continuado las investigaciones que estaba haciendo en ese momento, lo hubiese seguido aplicando a algo que es más que un género musical y es un comportamiento. Inevitablemente, cuando dentro del imaginario cubano algo como bailar con la punta del pie y guachinear, que es un tipo de baile del reggaetón, la gente sabe qué movimiento es. Hay algo que es un comportamiento asociado que ya está Mm. formando parte de nuestro imaginario nacional. Entonces yo creo que se refiere a eso, a comportamientos, a códigos ya asentados. Y yo simplemente estoy manteniendo vivo un término, o sea, un término que siento que tiene vida en el sentido de que se refiere a procesos que estamos presenciando ahora y que Ujú. simplemente porque estoy mirando algo en presente todavía queda más por hacer, ¿no? Pero es lindo eso de que es un homenaje a alguien que para ti ha sido muy importante en la academia, ¿no? Ujú, Sí. Lalau, quería exactamente. preguntarte también, ¿crees que la sociedad cubana hoy sigue siendo eh, discriminatoria? No en su totalidad, por supuesto, no podemos absolutizar nada, pero sí sientes que incluso en los medios de comunicación oficiales se sigue tratando con desdén o con no todo el privilegio que quizás merece el reggaetón hecho por cubanos y por cubanos. Mira, creo que cada vez menos, porque el referente que históricamente podríamos tener es que pasamos de una censura hacia el género hacia una apertura a determinadas expresiones del género. O sea, tenemos que ser justos con la historia y entender que hay un proceso de entendimiento, de diálogo, de tensiones,
de distensiones también, Ujú. en el que la escena ha ido cediendo ciertas cosas también para situarse en medios oficiales, porque sí hay reggaetón dentro de la televisión cubana, por ejemplo, o de la radio cubana. Lo que habría que ver es cuál, ¿no? Ujú. ¿Cuál se pone? Y se entiende por qué hay otros que no se ponen, fíjate, o sea, yo siempre me trato de ubicar en ese punto en el que no estoy defendiendo una cosa u otra, sino simplemente entendiendo por qué pasa. Y obviamente unos medios de comunicación pensados en la educación de su público, en tener como estandarte la cultura, pienso en todos los programas culturales en particular, no puede potenciar videoclips que sean misóginos o que Mm. sean incluso a veces como violentos en distintas maneras, no solo violencia de género, sino también física en algunos casos, o con códigos visuales un poco estridentes en cuanto a ciertos referentes culturales, ¿no? Dentro de las artes de la televisión, de los medios de comunicación o del videoclip en particular. Entonces, se entiende que no sea todo el reggaetón el que se sitúe en esos espacios. Prejuicios, sí, sí hay, porque obviamente el reggaetón es la negación a muchas experiencias artísticas previas, ¿no? De entender el arte como un medio de expresión que sí es del pueblo, pero de otro pueblo, de otro tiempo también, ¿no? Ujú. El reggaetón no conecta con ciertas edades, no conecta con ciertas realidades porque no siempre es por edades. Hay gente joven que no conecta con el reggaetón porque no es la Cuba que vive y se entiende también, ¿entiendes? Entiendo. Como prejuicios tiene que haber porque es como un Claro. género que quiebra realidades, que pone Sí. el dedo sobre la llaga de temas que otros géneros musicales han tratado por igual. O sea, el sexo no es un tema que el reggaetón haya decidido así como, ya voy a hablar de eso, no. El son habla de sexo en muchas de sus canciones. El lenguaje es el que es otro porque eran otros tiempos. Sí. Ahora el reggaetón toca esos términos de una manera muy explícita y eso es invasivo con la privacidad de otras personas que no conectan emotivamente con la manera en la que se expresa. Entonces se Sí. entienden los prejuicios. Ahora recuerdo que hay un prejuicio muy extendido que es que, por ejemplo, el reggaetón genera violencia o que genera violencia de género o misoginia. Sin embargo, se pierde de vista que no es así, que el reggaetón hace eso porque nace de ahí. O sea, como que es como una especie de juego de espejos, ¿no? Sí. Sí, es como la gallina o el huevo. ¿Qué vino primero? El Claro. reggaetón simplemente le está dando voz a la realidad que viven muchas personas. O sea, cuando se habla de violencia, quiero poner algún ejemplo en específico, pero ahora mismo no me viene ninguno a la mente, pero simplemente eso, como una relación de pareja que sea violenta dentro de un tema de reggaetón, simplemente está dando cuenta de situaciones reales o vivencias que a lo mejor el artista puede haber tenido, que le pueden haber contado. O también cuando utiliza palabras o expresiones eh, que vienen del hablar diario del cubano, simplemente se está apropiando de ello. Pero a veces pasa a la inversa, que estoy casi segura que es el caso de Hasta que se seque el malecón de Jacob Forever, que primero vino la frase y luego vino Sí. el uso común de esa frase. Que la Entonces como extendió mucho más. el juego de Claro. un lado a otro. Sí, que la extendió muchísimo más, claro. Son como frases que se expanden muchísimo a través de estos exponentes, como se llaman entre ellos también, ¿no? Sí. Lau, ahora mismo estás en Santiago de Chile, estás estudiando un máster en musicología latinoamericana. Bueno, ya adelantabas que tu campo de estudio ahora mismo son dos artistas que son Malaca y La Diosa. Uh -huh. Quería preguntarte también cómo desde Chile, cómo desde Sudamérica se ve el reggaetón que se hace en el Caribe o en Cuba específicamente, ¿no? Y bueno, ya también pudieras comentarnos qué tipo de reggaetón te has encontrado en Chile y en Sudamérica. Yo creo que lo más interesante ha sido situarme geográficamente en otro lugar para ver a la distancia un proceso vivo. Yo creo que me sometí por decisión propia a una circunstancia un poco de tensión con respecto a eso, pero es que yo analizo el reggaetón desde la virtualidad. O sea, todos los procesos que analizo musicales de creación lo hago desde redes. Justamente
el reggaetón cubano acá, y no solo, no me atrevería a decir que únicamente el cubano, sino el reggaetón desde el Caribe, acá en Chile, se aprecia como estos orígenes o esta zona desde la que se empezó a explorar el género. Entonces, musicalmente estamos en procesos muy distintos de apropiación cultural, por ejemplo. O sea, sí hay un reggaetón puertorriqueño, sí hay un reggaetón panameño, sí hay un reggaetón cubano, y yo siento que el reggaetón en Chile empieza a ser reggaetón chileno, y fíjate que estoy usando como estos apellidos de países que son un poco obvios, pero es como que no es reggaetón a secas, sino como la apropiación en un sitio de una expresión musical, pero que en Chile está viviendo procesos distintos. O sea, yo comentaba en un video que publiqué creo que ayer, de que está como 10 años desfasado en el Sí, hecho de que acá todavía en Dembow es relevante. lo Y en escuché, sí. Centroamérica se superó, Que siguen simplemente. usando esa imagen del bling bling, del auto de mucho dinero, de las mujeres apetitosas, desde el machismo. Sí. Sí, Se ese es sigue el reggaetón que construyendo has este encontrado imaginario. en Chile. Sí, está muy acentuado, la verdad. Claro, con experiencias muy distintas, por ejemplo, en Chile el neoperreo existe y en Cuba es incipiente, ¿Y qué es por el ejemplo. O sea, como que los neoperreo? procesos históricos son distintos. El neoperreo es como la expresión dentro del reggaetón de un lenguaje de sexo diversidad, por ejemplo, o de Ujú. empoderamiento femenino. Musicalmente puede sonar igual al reggaetón, pero los imaginarios o los códigos que potencian suelen ser más enfocados al feminismo. Entonces, por eso el neoperreo. También, por Por ejemplo, el ejemplo, cuerpo que se representa en el neoperreo o el dembow tiene el dembow, no, perdón, el perreo que se hace tiene una significación distinta. Por ejemplo, el perreo dentro del reggaetón es la ubicación. Voy a hacer el gesto de este es el cuerpo del hombre y este es el de la mujer, y es el cuerpo de la mujer dominado por el cuerpo del hombre. En cambio, en el neoperreo, el cuerpo de la mujer es independiente. Perrea sola porque quiere, es una elección de su independencia con el poder de elección de qué quiere hacer con su cuerpo. bueno, de ahí también sale el Yo Perreo Sola también de Bad Bunny, ¿no? Y Exacto, estaba exacto. recordando, por ejemplo, no sé cómo llamarle, neoperreras. El neoperreo en el Caribe también ponemos a Toquicha, quizás. eh, Sí, o sí, pero Villano no. Antillano también o no, Sí, por ahí ejemplo. sí, quizás. Ahí sí, quizás. Lo que pasa es que, mira, te podría hablar mejor del neoperreo en Chile antes de usar esos ejemplos que pusiste. O sea, Sí, cuando hay dos ejemplos que me llamaron muchísimo la atención. Tomasa Real no reside acá en Chile, pero Aquila sí. Son dos reggaetoneras, porque igual son reggaetoneras, que defienden el neoperreo y que en su estética están representando la mujer. No hay esta relación binaria de género que mm, se da mucho en el reggaetón. Sí puede haber un hombre en el videoclip, pero simplemente se están encargando de ponerle voz a su género, y es muy distinto ujú, en entiendo. en todo sentido, en el sentido en el que construyen su imagen, en la manera en la que se expresan en sus videoclips, el texto que tienen. Por eso es que se hace interesante como expresión auténtica, te quiero decir. Sí, bueno, Ahora, ¿por qué me quedé pensando en Toquilla? sí. Ya, No, no, dime. ¿por qué me quedé pensando en Toquilla de si era o no? Y es que está basado justamente en la relación binaria hombre-mujer o en la sexualización, parte de postulados machistas igual su producción, incluso su contenido Ujú. en redes sociales o la manera en la que se expresa. Y yo creo que el neoperreo justamente está haciendo salirse de ese marco, no como en el punto de vista de género musical, sino de expresión de género. Claro, porque el patriarcado, de hecho, potencia el binarismo sexual y como categorías naturalizadas, pero que son construcciones sociales, eso que entendemos como hombre o eso que entendemos como mujer. Entonces quizás estas personas que hacen neoperreo disuelven de alguna manera esas construcciones colectivas y deconstruyen esa manera de ser en sociedad, ¿no? Claro, porque en el neoperreo es más importante eso que el simple hecho de representar relaciones sexuales lésbicas, ¿entiendes? Como en Entiendo. eso se centra a veces la imagen artística de Toquilla. Por eso yo me atrevería como que a decir de que sí, pero no, porque lo más importante no es la relación de género o de sexo en sí,
que tenga la artista en su lenguaje, ¿no? De cómo inserta esos temas en su lenguaje, sino cómo su imagen irrumpe en la escena y qué códigos quiebra, que es lo más importante en esta contemporaneidad en la que hay que pensar también en que los géneros musicales están representando cómo los movimientos sociales se quieren también empoderar o comunicar sus postulados. Sí. Bueno, ahora estoy recordando, hace unos días compartí contigo un podcast de Radio Ambulante que se llama Hasta Abajo. Una persona que desde muy joven perreaba y en algún momento estaba haciendo un máster en feminismo y fue como una contradicción ser feminista y a la misma vez perrear, ¿no? ¿Cómo se puede convivir el feminismo con el perreo? Sin embargo, ella después de estudiar mucho se da cuenta también que el perreo o el neoperreo también es una posibilidad de desenvolvimiento del cuerpo humano, de mujer, hombre o de alguien, una persona no binaria, y de posicionamiento en un espacio colectivo desde un lugar muy autónomo, ¿no? Esa especie de deshacer como prótesis que tenemos desde el nacimiento y de que se van construyendo. Quizás el perreo también ayuda a movernos de otra manera y a posicionarnos en lugares públicos de una manera disidente. Puede ser, Sí. bien, sí. Sí. En ese mismo sentido, estoy estudiando un texto ahora de la musicóloga Mercedes Lisca, que también este texto es un libro, pero que todavía no he tenido acceso al libro, que se llama Mi culo es mío, que justamente Ujú. entendiendo que la zona central del perreo, del twerking, es justamente el trasero de la mujer, no del hombre. Es muy distinto, que el repartero sí entiende que el perrear, hay hombres reparteros perreando, y eso es súper interesante también, pero ubicado en otro Ujú. sentido, ¿no? En otro lenguaje. En este texto de Mercedes Lisca yo creo que he estado reflexionando mucho sobre eso justamente porque los movimientos, las corporalidades, las gestualidades tienen diferentes significaciones no solo en cuanto a ubicaciones geográficas, sino en ubicaciones del tiempo. Era muy Sí. distinto perrear hace 10 años a lo que significa perrear hoy. Incluso yo creo que existiría como vergüenza para ciertas mujeres el decir que estabas perreando en una fiesta. La frase estaría mal vista. Y Claro, hoy en porque día sería se ha como algo más resignificado. emancipador. Claro, se ha resignificado. Lo que antes era peyorativo hoy se convierte en una herramienta de subversión colectiva, ¿no? De Exacto. presentarse con un cuerpo distinto y con un cuerpo que se enuncia desde un lugar no aristocrático, ¿no? ¿Verdad? Ujú. Sí. Lalau, ¿qué estás haciendo ahora mismo? Bueno, tienes un podcast, estás haciendo el máster, estás investigando. ¿Cuáles son tus caminos próximos? ¿Dónde podemos verte, escucharte? Mira, ante todo, estoy siendo muy feliz con mi trabajo y eso lo tengo que decir porque me encanta decir que estoy feliz con mi trabajo porque es como de lo que más me motiva desde siempre. Qué bueno. Sí, tengo un podcast que es justamente un resultado académico. Te explico, la tesis del Magíster en Musicología Latinoamericana de la Universidad Alberto Hurtado, que es donde estoy cursando la maestría, eh, estoy trabajando tecnologías de performance, performatividad de género, corporalidades, marketing digital, en el trabajo de La Diosa y Malaca. Y a raíz de un concurso en el que me presenté en la universidad, sobre, o sea, para que fomenta la investigación y la interpretación en la música, ¿no? Proyectos de creación artística. Lo gané y realicé este podcast que se llama Entaconás, con el apoyo de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Alberto Hurtado. Y el podcast tiene 3 episodios que están disponibles en mi canal de YouTube, en el que el episodio 0 es como la reflexión de por qué existe el podcast y los 3 capítulos son la posibilidad de conversar con personas que tienen diferentes roles dentro de la escena del reggaetón. Curiosamente son 3 hombres con los que he hablado porque siento que en este caso no habría por qué ser binario, justamente sería como contradecir lo que estoy hablando. Son 3 hombres que, primero, comunicador y periodista, Max Barbosa, Ujú. Rundán Flores, que es distribuidor y es el CEO de la plataforma Se Pone Bueno, que distribuye reggaetón en la isla, y Álvaro Hernández, que es community manager y está muy vinculado también con la carrera de Malaca. Entonces, hablando en estos
creado por mujeres, me pude dar cuenta de que es muy curioso estos términos tecnológicos asociados con la escena. Y en eso he estado trabajando en los últimos meses, levantando fuentes para hacer los podcasts, preparando las entrevistas, realizando las entrevistas y ahora en esta suerte de distribución también, porque uno tiene que actuar las veces Claro, de community manager de la propia obra, ¿no? Y en eso he estado creando contenido para Instagram, que sí. me da mucho placer, la verdad, porque me encanta hablar, eso Porque no lo puedo y, negar. y de hecho te presentas también como educadora musical y es muy Sí, importante. sí, Sí. porque eso te iba a decir que es como en la otra zona. Estoy haciendo muchas cosas y me cuesta ir, porque me empiezo a profundizar en cada una de las experiencias y me cuesta ser breve con esta zona de la pregunta que me estás haciendo. Es que trabajas muchísimo, investigas muchísimo, entonces Me es normal gusta, sí. que no se pueda abarcar todo, sí. No se puede así. Y entonces, finalmente sí, me presento como educadora musical porque estoy trabajando de docente en la Escuela Moderna de Música y Danza, acá en Santiago de Chile. Y, y el ser educadora es una cosa fabulosa. O sea, porque condensa esto que te estaba diciendo de que me gusta hablar, de que me gusta compartir conocimientos, de que me gusta aprender de mis Ujú. estudiantes, porque es inevitable que es recíproco en el Sí. proceso de formación y la experiencia de vida de ser maestro. Y bueno, tu trabajo también en Instagram, por ejemplo, esos reels que haces también son muy didácticos. Es la idea, es un desafío porque Instagram es un universo inmenso, hay muchas personas creando contenido, es un trabajo, yo digo que demandante, pero que justamente lo estoy utilizando para comunicar y procesar ciertas experiencias que tengo en diferentes ámbitos, como educadora musical, como pianista, como profesora de piano en particular también, como musicóloga, investigadora. Es como todas estas facetas encuentran un sitio donde convivir. Justo cuando decido qué video quiero hacer y hablarle a la cámara sobre ello. De hecho, como que es muy bonito pensar que el trabajo de comunicación de resultados de investigación hace que estos procesos que son solitarios, todos menos la educación musical, por supuesto, pero todos los procesos investigativos son muy solitarios, tienen la posibilidad de convivir en un espacio en el que se puede comunicar, conversar, que la gente te deje comentarios o que tengan la posibilidad de simplemente dejar ahí un poquito de lo que andas pensando, hace que se sienta más cercano. Y yo creo que al final ese es el objetivo de las redes sociales, ¿no? El poder Claro. convivir y dialogar en espacios con otras personas que tengan intereses comunes. Sí, Lau, pues ansioso estoy por leer también tu investigación de maestría, ojalá se convierta en libro y puedas compartirlo también desde ese lugar. Te agradezco muchísimo la conversación y espero que no sea la última. Muchas gracias, de verdad, ha estado como súper agradable hablar contigo como siempre y la posibilidad de compartir también las reflexiones que tengo sobre el reggaetón, sobre mi Sí. trabajo. Te agradezco muchísimo la Y oportunidad, bueno, de le verdad que decimos sí. a las personas que están conectadas que esta conversación va a quedarse en el perfil de nuestros perfiles de Instagram y luego se va a compartir también en nuestro canal de YouTube, así que lo podrán escuchar las veces que deseen. Y bueno, Lau, gracias y que tengas buena tarde en Santiago. Que te vaya muy bien, muchas Gracias, gracias. Nos hasta vemos. pronto. Chao. Hasta pronto. Chao.